Hola gente de YouTube, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo crear un backend donde vamos a recibir imágenes y vamos a crear usuarios para después guardarlas en nuestra base de datos. Como ven acá, este sería el frontend que vamos a hacer, que va a ser un simple formulario donde ponemos el nombre. Acá vamos a poner el apellido, vamos a seleccionar un archivo que va a ser una imagen JPG o PNG y vamos a tener un botón para crear nuestro usuario. Y acá vamos a renderizar la lista de nuestros usuarios mostrando la imagen, el nombre y el apellido. En el backend vamos a usar el Multer como middleware que nos va a ayudar a poder recibir imágenes en nuestro backend, así después las guardamos en el Cloud Storage de Firebase. Esa URL que vamos a obtener gracias a Firebase la vamos a guardar en nuestra base de datos de MongoDB. Y ahí vamos a crear un endpoint que obtenga todos esos usuarios y los devuelva. El front lo vamos a crear con React y el backend lo vamos a crear con Node, con Express, y vamos a usar Multer y Firebase. Acá yo me creé una carpeta que se llama código, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, donde creé otra carpeta que se llama API y otra que se llama Client. En API vamos a crear nuestro backend y en Client vamos a crear nuestro frontend. Vamos a empezar con la API, así que voy a mantener apretado esto y lo voy a arrastrar acá, así vemos solo todos los archivos que serían de la API. Acá en la consola vamos a escribir lo siguiente para instalar nuestras dependencias que vamos a usar en el backend. Vamos a escribir npm install y vamos a poner cors.temp express firebase mongoose y multer, y vamos a esperar a que esto cargue. Una vez instalado todo, por último vamos a instalar como dependencia de desarrollo Nodemon y esperamos a que termine de cargar. Después de que haya instalado todo, podemos cerrar la consola por un rato con control N y acá en scripts, vamos a escribir dev y esto de acá lo vamos a borrar porque no vamos a usar este script y vamos a escribir nodemon index.js. Vamos a crear un archivo index.js. Antes de empezar a escribir código vamos a configurar el type acá en module, así usamos los imports de la última versión de JavaScript. Acá en nuestra app vamos a importar express from express y vamos a hacer una constante que se llame app y vamos a ejecutar express. Vamos a declarar otra constante que sea 3000, que va a ser donde va a estar ubicado nuestro puerto, y por último vamos a hacer app.listen, le pasamos el puerto que va a ser 3000 y acá vamos a escribir un callback que diga console log y vamos a poner la API está escuchando, por ejemplo está escuchando en el puerto, y esto lo tenemos que poner entre backticks y hacemos port y nos va a devolver puerto 3000. Vuelvo a abrir la consola y acá vamos a escribir el comando que yo puse acá y vamos a usar npm random nodemon es para que quede escuchando los cambios. Si nosotros hacemos solo node index.js lo va a escuchar una sola vez y si hacemos cambios no se van a actualizar y tendríamos que volver a ejecutar el node.index.js. Como ven, la API está escuchando en el puerto 3000, así que nuestro servidor de Express ya está funcionando correctamente. Ahora vamos a crear una función para poder conectarnos a nuestra base de datos, así que vamos a crear una carpeta que se llame config y ahí vamos a crear un archivo que se llame db.js. Acá vamos a importar mongoose de mongoose, vamos a crear una constante que sea url connection, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, y acá vamos a usar una URL que sea así. Nosotros le vamos a poner cargar imágenes video, o en vez de video le pongo YouTube. Y ahora vamos a crear una función que la vamos a exportar, que va a ser connect to database. Acá creo la función y voy a hacer mongoose.connect, le paso la URL y vamos a hacer un .env que ejecute un console log que diga database
connected si todo va bien, y si algo va mal hacemos el catch, obtenemos el error y hacemos un console.error de database error y le pasamos el error y formateamos esto, así se ve mejor. Ahora en nuestro index vamos a importar esa función haciendo from, vamos a config db.js y de acá obtenemos nuestra función. Esto lo pasamos para arriba y vamos a ejecutarlo antes de crear nuestro servidor de Express. Ahora vamos a dejar creados nuestros endpoints, así después los configuramos bien. Así que hacemos app.post, vamos a crear un endpoint que se llame createUser, que va a recibir un callback que va a ser rec, que va a ser la request de la response, y acá vamos a devolver return res.json. vamos a devolver un mensaje que sea createUser, y vamos a hacer esto mismo, pero en vez de post vamos a hacer get, vamos a poner users y vamos a devolver users. Guardo esto y acá desde Postman, que es una aplicación para probar APIs, vamos a probar que funcione todo bien. Así que escribimos http, acá tengo el localhost 3000, que es nuestro puerto, y acá vamos a probar con el endpoint de users para ver si funciona todo y funciona correctamente. Si hacemos create user y damos enter, tendría que dar error porque nosotros definimos que iba a ser post. Ahora si damos enter funcionaría correctamente. Ahora si volvemos acá, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una carpeta util donde vamos a tener un archivo que se llama upload.js. Acá adentro vamos a configurar multer, así que importamos import multer from multer, y acá vamos a hacer export const upload, que vamos a usar multer, y en storage vamos a poner multer.memory storage, así usamos esto de acá, y esto vamos a ejecutar. Y eso sería todo para la configuración de multer. Ahora acá en nuestro endpoint de post vamos a agregar una coma, y acá entre medio podemos enviar un middleware, así que vamos a hacer upload. Primero vamos a importarlo, vamos a importar import from util upload.js, vamos a importar upload, y acá vamos a hacer upload.fields, y acá vamos a pasar a un array. Ese array va a recibir un objeto que puede tener un nombre, que va a ser el nombre que va a tener esa propiedad. Nosotros le vamos a poner image y le vamos a agregar un max pop count de 1, así podemos enviar solo una imagen. Esto quiero que quede en una sola línea, así que le voy a agregar un prettier ignore, así no los confunde. Ahora vamos a agregar la configuración de Firebase, así que vamos a agregar firebase.js, y acá adentro vamos a importar init. Primero sacamos esto, hacemos from Firebase app, y acá vamos a importar para inicializar la app. Vamos a importar from Firebase storage, vamos a importar de acá get storage, y vamos a importar dotemp de dotemp o .env, como prefieran decirlo. Una vez acá vamos a hacer dotemp.config, y ahí se configuran nuestras variables de entorno. Ahora vamos a crear una constante que va a ser un objeto que se va a llamar firebase config, y acá vamos a definir nuestro objeto que va a tener estas variables. Va a tener un API key, un node domain, project ID, storage bucket, messaging sender ID y app ID. Esto porque le pongo process.dem.api key, porque esto
Así simulamos que va a ser un proyecto real, lo vamos a guardar en una variable de entorno. Si no, lo pueden poner acá. Hacen process.env, el nombre que le hayan puesto a su API key. Y ahora les voy a mostrar cómo crear eso. Vamos a crear un archivo .env y dentro de ese archivo .env vamos a definir todas nuestras variables. Y acá le vamos a poner un igual y ahora les voy a mostrar cómo obtener esas credenciales. Para poder crear su proyecto en Firebase van a tener que tener creada una cuenta de Google y posiblemente tengan que crear su cuenta de desarrollador en Google. Es muy fácil. Una vez acá en el proyecto de Firebase vamos a agregar otro proyecto, le vamos a poner cargar imágenes YouTube. Y acá esto no hace falta que lo habilitemos, vamos a crear nuestro proyecto y esperamos a que cargue. Una vez que carga damos a continuar y una vez acá le vamos a dar a web. Una vez en web, acá vamos a escribir lo mismo que antes, cargar imágenes YouTube. Esto no hace falta, vamos a registrar la app y acá nos da unos pasos. Nosotros ya instalamos Firebase, así que tendremos que copiar nuestras credenciales de acá. Como ven, tienen los mismos nombres que le pusimos nosotros. Nosotros la estamos guardando en nuestra variable de entorno, así que vamos a copiarla. Por ejemplo, copiamos la primera y vamos a abrir un string y lo pegamos acá. Y hacemos lo mismo con todas las otras. Y una vez copiadas todas las variables, las guardamos y dejamos esto ahí como está. Otra vez de vuelta acá en nuestro archivo de Firebase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una constante que sea Firebase app, donde vamos a inicializar nuestra app y le pasamos la configuración. Y por último vamos a crear una constante que la vamos a exportar, que va a ser storage, y le vamos a pasar get storage y le pasamos Firebase app. Y eso sería todo para la configuración de Firebase. Por último, me olvidé, vamos a dirigirnos acá donde dice compilación, vamos a Firestore Database y una vez acá tenemos nuestro storage. Y en storage acá vamos a tocar en comenzar y vamos a poner modo de producción. Una vez puesto esto, ponen la región que más les guste y tengan listo. Una vez que termine de cargar, vamos a donde dice rules y acá vamos a configurar algo para que nos deje subir nuestras imágenes, porque si no, no vamos a poder. Y este if que está acá lo vamos a pasar a true y tocamos en publicar. Y eso sería todo por la configuración de Firebase. Así que cerramos nuestros archivos que no nos sirven y vamos a empezar a crear nuestro endpoint. Una vez acá vamos a recibir el body, que va a ser rec.body, lo vamos a sacar de la request.body. Vamos a traer la imagen con image de rec.files.image y acá vamos a crear una condición. Si hay imagen y imagen.length, porque imagen va a ser un array, es mayor a 0, vamos a hacer dentro de este if vamos a crear la lógica para subir nuestra imagen a Firebase y después crear nuestro usuario. Así que vamos a crear una función para poder subir esa imagen a Firebase. Vamos a nuestra carpeta util y así no nos confundimos. A este archivo le vamos a poner multer y le vamos a pasar a config. Y ahora, como ven, se actualiza automáticamente el import. Como ven, si dejamos la consola abierta no tendría que haber nada roto. Y acá dentro de util vamos a crear un archivo que sea upload file.js y acá dentro vamos a crear esa lógica. Vamos a importar de Firebase storage, vamos a importar ref get download url upload bytes resumable o como se pronuncia, y acá vamos a importar también import from config Firebase. Vamos a importar nuestra storage y por último ahora les voy a agregar una dependencia más que va a ser para optimizar un poco las imágenes. Vamos a hacer npm install sharp y esperamos a que cargue. Una vez que carga cerramos esta terminal y cerramos la consola y vamos a importar sharp de sharp. Es así optimizamos un poco las imágenes y las achicamos un poco.
porque generalmente en las aplicaciones no las usamos tan grandes las imágenes, así que las voy a reducir su tamaño. Vamos a crear una función que sea síncrona, que se va a llamar uploadFile. Ahí que va a recibir un archivo y vamos a hacer let file buffer, que va a ser una await de sharp. Le pasamos el buffer del file y acá vamos a hacer un punto resize que va a recibir un width de 200, un height de 200 y un fit que va a ser cover. Esto, como ven, son propiedades de CSS. Fit cover. Y esto de acá. Por último, le voy a agregar un to buffer. Y esto puede que no cargue porque recién instalo la dependencia, así que voy a hacer control P. Pongo esto y voy a hacer window reload. Y esto acá le olvidé agregar las comillas. Ahora vamos a crear una constante que sea file ref, donde vamos a crear una referencia del file. Y hacemos ref. Le pasamos nuestro storage y abrimos backticks, le vamos a poner files, este slash se lo sacamos y le ponemos file.originalName, original name, así todo en minúscula. Le vamos a hacer esto, le vamos a agregar un espacio y le vamos a agregar un date.now, que esto se puede simplificar de esta manera. Le agregamos un espacio y hacemos date.now y ahí tendría que funcionar. Ahora vamos a crear otra constante que sea const file metadata, donde vamos a tener una sola prop que sea content type y le vamos a pasar el file.myType, que es el tipo del usuario, que puede ser PNG, JPG, etc. Hacemos otra constante que sea file upload promise, que va a ser, vamos a usar nuestras funciones que importamos de upload bytes. Acá le pasamos la ref, el buffer y la metadata. Vamos a hacer una wait de esto, que hicimos file upload, le vamos a hacer una wait. Por último vamos a hacer const file download url y le hacemos otra wait de get download url y le pasamos la ref de nuestro archivo. Y por último vamos a retornar la ref, que va a ser file ref, que esto lo dejo por las dudas si lo quieren usar, yo no creo que lo use, y le voy a agregar download url, que esto es lo importante, file download url. Sacamos esto acá y guardamos, y ahí estaría terminando nuestra función para poder subir las imágenes a Firebase. Ahora vamos a volver a nuestro index y una vez acá vamos a hacer const await, vamos a importar upload file de util upload file y exportamos nuestra función, la importamos, perdón, y hago upload file acá y le paso el image en la posición 0, que ahí es donde va a estar nuestra imagen. Acá nos tira un error porque le tenemos que agregar una sync a nuestro callback. Ahora vamos a hacer const, acá vamos a definir nuestro nuevo usuario. Esto de acá no va a funcionar porque primero vamos a crear el modelo del usuario, así que vamos a crear otra carpeta que sea otra carpeta fuera de esto que sea models, y acá le vamos a poner user.js. Acá en user vamos a importar de mongoose, vamos a importar lo siguiente: esquema o esquema y model. Vamos a crear una constante que sea user esquema, vamos a hacer un nuevo esquema y esto le vamos a pasar el first name, que va a ser de tipo string. Esto vamos a copiarlo así lo hacemos más rápido. El last name, que va a ser de tipo string, y la imagen, que también va a ser de tipo string porque va a ser una URL.
Y a esto por último le voy a agregar un timestamp en true, así nos tira la fecha en la que se creó el usuario. Y por último vamos a importar user y vamos a usar la función model, le pasamos el nombre que le vamos a poner a ese modelo y le vamos a pasar el user schema. Y ya estaría listo. Ahora vamos a acá de vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a await new user. User lo tenemos que importar, así que vamos a hacer import from models user y acá vamos a importar el user. Y con ese user vamos a pasarlo en un objeto que va a tener la propiedad firstName, que la vamos a recibir por body, que va a ser body.firstName, porque le vamos a poner el mismo nombre, lastName, que va a ser body.lastName, y le vamos a pasar la image, que va a ser de acá, que todavía no obtuvimos, la URL, que va a ser la URL a la imagen. Y por último a esto le agregamos un punto .save, así se guarda en nuestra base de datos. Si todo esto sale bien, vamos a hacer un return de la response.status, le vamos a poner status 200, vamos a poner un punto JSON y acá vamos a devolver el new user. Y si llega a pasar algo, acá le vamos a poner, si entra acá es porque hay imagen, y si queda acá le vamos a poner status 400 y le vamos a agregar debes enviar una imagen. Y ya estaría listo nuestro endpoint, así que ahora vamos a probarlo. Vamos a Postman. Una vez en Postman, acá vamos a Body, vamos a Form Data y acá vamos a crear firstName, le voy a poner Mauro, le voy a poner otra aquí que sea lastName. Estos nombres tienen que coincidir con los que usamos acá. Le voy a poner Vera y acá le voy a poner Image, que fue el nombre que le pusimos acá. Y este va a ser de tipo File. Esto después lo vamos a hacer desde el front, pero primero vamos a probar de que funcione usando Postman. Acá yo tengo una carpeta que se va a llamar, imágenes de perfil, que son fotos de Pokémon, así que vamos a usar la de Bulbasaur y voy a mandar send. Y me tira un error. Me tira un error porque file.promise no es una función, así que vamos a probar de vuelta. Mando send, está cargando y como ven me devuelve el new user con el nombre, el last name que yo le hice. Si toco control click y voy a mi coso, usa la imagen que yo creé, que yo subí. Así que este endpoint para crear usuarios ya estaría terminado. Así que ahora vamos a crear rápido un endpoint para traer nuestros usuarios. Así que hacemos con user await, vamos a hacer una sync. Acá vamos a hacer user.find, así trae todos los usuarios. Vamos a agregarle un sort que use created at, que es el timestamp que le agregamos antes, y la ponemos -1. Así primero los devuelve los más nuevos a más viejos. Y a esto hacemos un res.status 200.2300 y le devolvemos los usuarios. Esto de acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un try catch por si algo llega a salir mal. Y dentro del try agrego esto, y dentro del catch voy a agregar res.status 400 y un JSON que diga mesas y ocurrió este error. Dos puntos, o ocurrió un error, y le paso error, que va a crear una propia error con este error. Y ya estaría listo nuestro endpoint para traer usuarios. Ahora vamos a probarlo, así que vamos a Postman. En Postman hacemos users, el body no hace falta, no lo va a tomar en cuenta acá, y nos tira error porque no es put sino que es get, y nos devuelve el usuario. Si hacemos create user y elegimos otra foto, por ejemplo Pikachu, y le ponemos Juan Pikachu, Juan de apellido Pikachu, y creamos, tiene que ser post, carga y nos crea con la imagen
de Pikachu. Por las dudas yo usé esta página que se llama Flat Icon, que ustedes pueden descargar sus páginas y usando este Anchor, pero como yo quiero usar las imágenes, la descargo. Y vamos a probar si nos trae todos nuestros usuarios, así que hacemos users, a esto le pasamos get y nos devuelve nuestros dos usuarios, Mauro Vera y Juan Pikachu. Por último, si quieren verificar que sus usuarios se guarden bien en su base de datos, pueden usar la aplicación de MongoDB Compass y usan la URL que pusimos en el archivo de config.db, esta URL de acá, y se fijan si se crearon bien los usuarios. Nuestro backend ya estaría terminado, así que ahora vamos a pasar del lado del front. Vamos a abrir dos consolas, así tenemos abierto nuestro Mac. Hacemos lscd a la API, hacemos npm run así se levanta el backend, como ven se levanta bien. Y ahora en la otra consola vamos a acceder al client, cd client, vamos a escribir npm create, vamos a crear una aplicación con Vite, así que vamos a hacer Vite latest, acá npm Vite latest, no latest, toco y, nombre del proyecto, toco punto si se crea en la carpeta client, vamos a usar React con TypeScript. Y acá hacemos npm y uso el doble ampersand y toco npm run, así que cuando se haga el install se abre mi proyecto de Vite. Vamos a alinear esto a la derecha y vamos a cerrar nuestra carpeta de API. Como ven, ya terminó de instalar todo y ya se abrió, así que vamos a control punto, vamos a nuestro navegador y se crea nuestra app de React con Vite. Una vez acá vamos a hacer lo siguiente. En src vamos a eliminar esto que no nos sirve, esto vamos a sacarlo por ahora, guardamos, esto lo sacamos, vamos a ocultar la consola ya que estamos. Acá vamos a sacar el strict mode porque no lo quiero usar, esto lo saco, acá esto lo sacamos, el Vite, esto también, saco todo de acá, así dejamos el proyecto limpio, estas cosas no nos sirven por ahora. Y vamos a dejar esto acá a la derecha y esto acá a la izquierda. Esto le voy a hacer un poco menos de zoom, así se ve un poco más lejos, así podemos usar las dos cosas a la vez. Acá en nuestro app vamos a tener solo dos componentes que van a estar envueltos en un main. Esto main y ahí. Acá vamos a tener user form para crear los usuarios y user list para ver los usuarios. Primero vamos a crear un hook que va a ser use users, así podemos obtener nuestros usuarios y obtener una función para traer esos usuarios. Así que vamos a crear una carpeta dentro de src que se llame hooks. Vamos a crear useusers.tsx. Dentro de este hook vamos a hacer import from React o React useState y useEffect. Después de esto vamos a importar, no vamos a importar nada porque todavía no lo tenemos, así que vamos a hacer export const use users, que va a ser una función, no va a ser un componente, que vamos a retornar un objeto vacío por ahora. Vamos a crear una interfaz, así hacemos las cosas bien, hacemos index.tsx y acá vamos a crear una interfaz que sea export interface y user, que va a ser un objeto que va a tener las propiedades que tiene nuestro usuario, que son parecidas que son las mismas que la del modelo, el fastname, el nametime y la imagen, que va a ser toda string. Ahora vamos a volver a nuestro hook y acá vamos a importar y user import from, acá volvemos a interface y como está en index no hace falta que pongamos nada más, importamos a user y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un estado que va a ser users set users, vamos a usar useState que va a estar inicializado en un array vacío. Acá le vamos a poner a user que va a ser un array de usuarios o un array vacío, así que cerramos esto acá. Ahora vamos a crear una función para traer esos usuarios, así que fetch user, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, get user, traer usuarios como a ustedes mejor les parezca. Vamos a usar fetch
y acá vamos a hacer http // localhost 3000, que acá tienen que poner el puerto que le hayan puesto a su backend, y la ruta es user. El .en le vamos a hacer, vamos a dar un salto de línea, .en, le agrego res, hacemos un res.json y hacemos otro en que vamos a obtener la data, que va a ser que esa data va a tener una propiedad user, que va a ser un array de user. Hacemos set users de esa data punto users, guardamos esto y ahora vamos a usar un useEffect, y dentro de ese useEffect vamos a hacer fetch user, así traemos nuestros usuarios cuando se monta el componente. Por último vamos a devolver nuestros usuarios y vamos a devolver una prop que se llame refetch users, que va a hacer esta función. Nuestro hook ya estaría terminado, así que vamos a cerrar esto y acá vamos a obtener de nuestro hook use_users, que lo importamos, no hay que pasarle nada a nuestro hook, y acá vamos a obtener las dos props que exportamos, users y refetch user. Así que si ya tenemos nuestro usuario, ya tenemos dos usuarios creados que los creamos por Postman, así que vamos a crear nuestro componente que va a ser una lista de usuarios. Así que vamos a crear una carpeta components que se va a llamar user list. Acá adentro vamos a hacer un index.tsx y vamos a crear un archivo style.module.css, así le damos un poquitito de estilos. Esta user list va a recibir, va a ser una función que se llama user list, que va a recibir users va a ser un array de users, así que tenemos que importar nuestra interfaz de TypeScript y va a ser un array de users. Esto vamos a abrir nuestra función. Si no hay usuarios, vamos a retornar null, y si no, vamos a devolver un div que dentro vamos a hacer user.map. Dentro de ese map vamos a obtener nuestro user y el index. Le vamos a abrir esto, abrimos, y acá hacemos otro div que va a tener una imagen y vamos a tener un h2. Este div le vamos a agregar una key que va a ser el index. No agreguen como key el index, pónganle una ID, pero como esto es un tutorial, es un ejemplo básico, le voy a poner el index nomás, porque esto puede tener errores de renderizado. Si no, le ponemos user.id. A esto se lo tenemos que agregar a la interfaz, porque si no va a traer error. Volvemos acá, este index lo sacamos porque ya no nos sirve, y acá hacemos src user.image, y a la alt le vamos a poner user. Acá podemos crear una constante para combinar el nombre y el usuario, así que le ponemos full name para que tenga todo. Creamos backticks, hacemos user.firstName, que va a ser el nombre, por ejemplo Mauro, y user.lastName, que va a ser el apellido. Esto de acá va a recibir un user y devuelve esto. El user va a ser de esto, lo ponemos entre paréntesis porque si no va a romper todo. Y ahí está creada una pequeña función donde le vamos a pasar en el alt el full name y le pasamos el user. Dentro de este h2 vamos a hacer básicamente lo mismo, le pasamos full name con el user. Y ahora vamos a agregarle un poquito de estilos, así que vamos a importar styles from la carpeta de estilos o el archivo de estilos que le pusimos. A este le vamos a agregar unos class name, así que hacemos class name style.userslist. Acá le creamos class name
style.user, y esos serían los class name que le vamos a poner. Esto vamos a agrandarlo porque todavía no estamos recibiendo nada, así que vamos a poner nuestros estilos acá a la derecha y vamos a poner users list, le ponemos un display flex, un flex wrap, justificando el center, una line del center y un gap de 2 rem. Al user le vamos a poner un display flex, flex direction column, vamos a alinear al centro, le vamos a agregar un border de 3 píxeles que sea solid, que sea de este color, que es un gris clarito, un padding rem y un gap de 0. A eso le vamos a, al H2 le vamos a agregar un max width de 200 píxeles, un text align al centro y un margin de medio rem, que son 8 píxeles creo, font size de 20 píxeles, y vamos a guardar esto. Por último vamos a pasar esto acá, vamos a cerrar esto, acá vamos a importar user, queremos user list, importamos nuestro componente, acá hacemos users list y acá le vamos a pasar users, y esto se tendría que actualizar acá a la derecha. Como ven, no se actualiza porque nos tira un error de CORS, y esto está hecho a propósito. Si se acuerdan, yo instalé CORS en nuestra API pero no lo configuramos, así que vamos a volver acá y vamos a hacer app.use para usar un middleware, y acá vamos a usar CORS. CORS lo tenemos que importar, así que son CORS, y el CORS le tenemos que pasar que va a ser origin, y el origin va a ser la ruta donde está nuestro frontend, así que le ponemos esa ruta. Ahora si volvemos a nuestro front, esto tendría que funcionar, pero al parecer no funciona. Puede ser porque acá pusimos esto y ahí, como ven, ya funciona, ya cargan mis dos usuarios. Esto ahí se ve bien. A esto vamos a agregarle una fuente así no se ve tan feo, así que en el root vamos a dejar estos estilos que ya estaban predeterminados de antes, que yo los saqué. Y ahora le vamos a agregar unos pequeños estilos al main de la home. Le vamos a agregar un padding, un display flex column y un gap. Así que en nuestro app tenemos que importar esos estilos, así que hacemos import app.css. Si pasamos esto acá, como ven, ya se ven bien nuestro usuario. Esto puede que se rompa porque tenemos que importar, que se rompa la fuente, digo, porque no importamos esto. Y ahí se ve una fuente bien y se ven nuestras cards. Ahora vamos a crear nuestro formulario para poder agregar usuarios, así que vamos a cerrar todo, vamos a client, src, components, vamos a crear user form, vamos a crear un index.tsx y un styles.module.css. Acá adentro vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una función que sea users form, que va a recibir la función de refetch users, que es la que creé antes, así que hacemos refetch users, que va a ser una función que no va a devolver nada. Esto vamos a cerrar acá. Acá vamos a retornar un form que va a tener un h2 que diga crear usuario. Abajo de eso vamos a tener un div que va a tener un input de tipo texto, o va a tener dos inputs de tipo texto para el nombre y para el apellido. Fuera de este div vamos a poner un input de tipo file para agregar nuestra imagen, y por último un botón de tipo submit. Esto, si lo vamos viendo, lo voy a agregar en nuestra app.
Si esto lo tiro acá. En nuestra app vamos a user form, lo vamos a importar y acá le vamos a hacer refetch user. Esto se rompe porque faltó cerrar el componente. Acomodamos un poquito esto y ahí ya está nuestro formulario. Hay que estilizarlo y agregarle lógica, así que vamos a hacer eso. Vamos a cerrar esto de acá. Vamos a crear un const que sea default value, donde vamos a guardar nuestro estado inicial. Vamos a poner first name, un last name, y al image le vamos a agregar null, que sea un file, si no, null. Esto sí no nos tira errores de TypeScript. Vamos a crear dos estados, uno que sea el form, set form, que vamos a usar useState de React, y acá vamos a pasar el estado por default que creamos antes, que va a ser un first name vacío, last name vacío y una imagen en null. Vamos a crear un estado para ver cuándo está cargando, así que vamos a hacer isLoading, set isLoading, y vamos a crear otro useState que va a ser falso inicialmente porque no va a estar cargando. Esto no hace falta agregarle tipado porque TypeScript ya lo detecta. Como ven, este es de tipo booleano. Ahora vamos a agregar a nuestros inputs, le vamos a agregar un par de propiedades. Estos inputs van a ser requeridos, van a tener un name, van a tener un placeholder, van a tener un value que va a ser form.firstName y este lastName, y van a tener un onChange que va a ser una función que vamos a crear ahora que se va a llamar handleChange. Acá vamos a agregar la name, va a ser firstName, que va a ser el mismo nombre que le ponemos acá. Acá este va a tener lastName y acá vamos a poner apellido y nombre. Por último, a este le vamos a agregar un name que va a ser image, que va a aceptar archivos que van a ser .png y archivos que van a ser jpg. Y le vamos a agregar también el mismo change que le agregamos a los otros, handle change. Esto lo vamos a guardar y vamos a crear nuestra función onChange. A este no hace falta pasarle el value porque no hace falta. Hacemos const handle change, que va a ser una función. Esta función va a recibir un evento. Ese evento va a ser de tipo change event de React, que va a ser un HTML input element, porque va a venir un elemento que va a ser un input. Vamos a hacer una condición que si e.target.name es igual a image, es porque se va a estar activando cuando cambie el input de la imagen. Así que vamos a hacer const file, vamos a hacer si e.target.files. Si hay files, vamos a hacer que esta constante sea e.target.files 0. Si no, vamos a poner null. Y vamos a setear nuestro formulario con todo lo que ya haya en el formulario y en la propiedad image le vamos a asignar el file. Y si no, vamos a copiar esto mismo de acá y vamos a e.target.value, que va a ser lo que estamos escribiendo. Esto de acá me tira error porque nos faltó la función flecha, y eso ya estaría correctamente. Ya setearía nuestro estado. Como ven, si abrimos la consola y vamos a components, si seleccionamos nuestro formulario, acá van a tener nuestro estado. Si escribo, esto cambia. Si escribo acá, esto cambia. Si selecciono un archivo, se selecciona el file. Así que nuestro handle change funciona bien. Ahora vamos a crear una función que sea
on submit para poder publicar ese usuario, para poder crearlo. Así que vamos a crear una constante que sea const handle submit, que esta va a ser asíncrona, que también va a recibir un evento, y ese evento va a ser un form event, no va a ser un change event porque no es el mismo evento, que va a ser HTML form element. Ahora vamos a hacer lo siguiente, hacemos un prevent default, así no se reinicia la página. Vamos a setear nuestro estado de loading en true, así aparece cargando. Acá vamos a hacer const form data, así creamos un nuevo form data porque para mandar archivos tenemos que usar el form data. Y vamos a hacer un for of, donde vamos a obtener el key y el value de object.entries de form. Esto va a hacer que nos cree un array de llave de valor de nuestro estado. Si por ejemplo yo tengo Mauro, Vera y nuestro archivo, vamos a crear un array que tenga una posición que va a ser firstname, que va a ser un string, y el valor. Y esto vamos a hacer un form data.append, que le vamos a pasar el key y el value. Acá me tira esto de acá porque le vamos a decir que sí se lo vamos a mandar. Ahora vamos a hacer una wait, vamos a hacer un fetch, vamos a hacer http localhost 3000 create user o el nombre que le hayan puesto a su endpoint, y hacemos, vamos a agregar una configuración acá que va a ser método post, porque esto tiene por default get, le pasamos post, al body le pasamos el form data, que no hace falta, si es form data no hace falta hacerlo en change o .stringify, y acá vamos a hacer un .end, hacemos, si todo sale bien, hacemos un refetch user, así volvemos a traer los usuarios, y hacemos un set form del estado inicial, así se limpia nuestro formulario. Si llega a pasar algo, hacemos un error, console.error del error, y hacemos un finally para que cuando termine todo, haya error o pase todo bien, sete nuestro estado de loading a false. Y por último hacemos un if, que si está cargando, hacemos un return de un div que diga cargando. Vamos a agregarle un poquito de estilos antes de terminar, así que vamos a importar import styles from esto, y acá le vamos a agregar un par de class name. Al form le vamos a agregar este class name, que va a ser form container, y al cargante le vamos a agregar un load. Vamos a este botón no le agregué nada, así que le voy a agregar crear usuario, y a nuestros estilos vamos a agregar esto de acá. Vamos a agregar from container, voy a agregar un display flex, que esté uno arriba del otro, que esté alineado al centro, que se vayan cambiando si el ancho de la pantalla cambia, que tenga esto al centro también, un width que se ajuste con el contenido, un gap de un rem, un border de 3 píxeles sólido que sea FFF, un padding de 2 rem, como ven va mejorando un poco, un display flex y un gap. El div es el único div que hay, que va a ser este, y le agrego un espacio acá, un rem, un input, al input le voy a poner un padding de 0.3 rem, al form container y al input, esto no, acá al button le voy a poner un background color que sea 16, que va a ser un casi negro, un border de un píxel sólido que va a ser transparente, un color blanco, un width del 100%, un padding de un rem, un cursor pointer, le daré una
duración de transición. Esto es una transition duration de 0.3 segundos. Un text transform uppercase, así me pone todo en mayúscula. Y un funway bold. Ahí se ve oscuro y le vamos a agregar un hover, así que un poquito más fachero. Voy a cambiar el background de blanco a negro. El color se lo voy a pasar al revés. Y el borde lo voy a hacer de ese mismo color. Como ven, ahí se ve bien. Y al loader le voy a agregar un border 2 píxeles sólido de ese gris, un padding de un rem y un margin button de 2 rem. Por último, vamos a dar F5 por las dudas y vamos a probar que funcione todo bien. Le voy a poner, vamos a seleccionar una imagen que sea Sidak, le vamos a poner Patricio Sidak. Vamos a crear, se pasa el estado de cargando y como ven se crea perfectamente nuestro usuario. Vamos a probar una última vez más. Le vamos a poner Ignacio Snorlax. Vamos a crear usuario, carga y se crea nuestro usuario correctamente. Y eso fue todo. Si les sirvió el video, agradecería que se suscriban, que dejen un like o que compartan. Y nos vemos en el próximo video.